Amén. Así que usted puede abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 al 9. Números, capítulo 21, verso 4 al 9. El título de este mensaje: Mira a Cristo y vivirás. Amén. Números, capítulo 21, verso 4 al 9. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado, en esta hora vamos delante de su presencia, Dios mío, agradeciendo, Señor amado, por poder tener un alimento, Dios mío, en esta hora espiritual. Ya nos hemos alimentado, Dios mío, nuestro cuerpo, hemos tenido ya nuestros quehaceres durante este día, pero ya ha llegado un momento de poder escuchar de su palabra, para poder aprender, para, Señor amado, oír, Dios mío, su voz. Dios mío, gracias te damos por su palabra que ha sido leída. Bendiga, Dios mío, los que están en sintonía, que usted pueda hablar a sus vidas a través de su palabra, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, sino que sea su Espíritu Santo, Dios mío, hablando a través de mi vida. Dios mío, limpia mi vida para que solamente pueda hablar su palabra. Dios mío, toma el control de mi ser, Dios mío, de mis pensamientos, para que nada, Dios mío, interfiera, Padre Santo, en esta transmisión, Dios mío, que toda obra del enemigo pueda ser rota en esta hora, para que no podamos tener ningún problema, Dios mío, mientras estamos en este programa, porque sabemos que muchos, Señor amado, son alcanzados, muchos necesitan, Dios mío, de su palabra, pero el enemigo no quiere, Dios mío, que su palabra sea predicada, pero en esta hora estamos delante de su presencia, clamando, Dios mío, orando, para que esta palabra pueda traspasar, Dios mío, de este computador, pueda traspasar, Dios mío, a sus hogares, a otros países, Dios mío, si donde estén escuchando, en otras ciudades, no lo sabemos, solamente usted conoce dónde llegará esta palabra. Dios mío, en esta hora, unge nuestra vida, mi vida, Señor amado, que impartiré su palabra. Gracias, Dios mío, porque usted, Dios mío, nos anima en esta noche. Pedimos que usted nos bendiga, Dios mío, y nos dé su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y la de su Espíritu Santo. Amén y amén. Leíamos, para los que no alcanzaron a buscar, Números capítulo 21, versos del 4 al 9. Aquí hemos leído aquí estos versículos de cuando el pueblo se desanimó y habló en contra de Jehová y de Moisés. Sabemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida dependen mucho de cómo está nuestro ánimo. Y dependiendo de eso es como nosotros la hacemos.
Porque cuando nosotros estamos animados, estamos motivados, podemos lograr hacer grandes cosas. Podemos hacer todo con alegría, con esmero. Queremos lo mejor. Pero qué difícil es caminar en el camino del Señor cuando viene el desánimo a nuestra vida. Y yo creo que más de alguno de los que están en sintonía han podido enfrentar en el caminar del Señor el desánimo, por una u otra manera. Pero escuche la palabra que el Señor tiene para su vida, para mi vida. Es difícil caminar desanimado. Es difícil servir al Señor desanimado. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en ese desánimo? Todo se vuelve una carga. Todo nos carga. Ya no todo nos parece mal. Sentimos que no tenemos ánimo de seguir. Me molesta que me llamen para esto. Me molesta trabajar en aquella área. Todo me molesta. Siento que estoy sobrecargado porque estamos desanimados. Pero cuando leemos nosotros la historia que acabamos de nosotros de leer, la del pueblo de Israel, desde que ellos salieran de Egipto hasta que llegaran a la tierra prometida, quedando la antigua generación, sabemos, en el desierto, que ellos no pudieron ver la tierra prometida. Nosotros podemos preguntarnos por qué este pueblo fue tan infiel. Si tuvieron la más grande demostración de amor, de paciencia, de misericordia de parte de Dios. Porque esta no fue la primera ni la última vez que ellos se desanimaron o que se fueron en pos de otros dioses. Recordemos las palabras de Jeremías cuando él dijo en el capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce nuestra vida. Nosotros podemos pretender decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo te amo, Señor, yo estoy dispuesto, pero solamente Él conoce la verdad que hay en nuestra vida. Podemos mentirle al mundo, podemos mentirle al pastor, a su líder, a nuestra familia, pero al Señor nada se le escapa, porque Él nos creó y Él nos conoce. En nada nosotros podemos diferenciarnos si ese pueblo se desanimó. Y mire lo que hizo, habló en contra de Jehová, de Moisés, y decía que el pan o el maná que el Señor les entregaba era un fastidio. Por eso el Señor nos ayude, porque ¿qué diferencia hay con el pueblo de hoy, de los hijos de Dios, hoy en día en el siglo XXI? ¿Qué diferencia hay? Quizás en este tiempo podemos ser aún peor que ellos, porque la maldad se ha multiplicado, porque hay tantas cosas que pueden cambiar nuestros pensamientos. Pero Isaías lo dijo, dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Que el Señor nos bendiga. Dice en el versículo que leíamos: después partieron desde el monte de Hor, dice, caminaron, rodearon la tierra de Edom, y dice que ahí el pueblo se desanimó en el camino. Porque dice, los estudiosos dicen que ellos tenían que haber llegado en un par de días a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo constantemente se alejaba del Señor, pecaba contra el Señor, y estuvieron rodeando ahí por 40 años. Y estaban ahí mismo, pero el Señor quería tratar con su pueblo. Y dice que este pueblo habló contra Dios y contra Moisés, y reclamando, por así decirlo, diciendo: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en el desierto? Después de ver todo lo que el Señor había hecho para sacarlos de Egipto. Pero la mente es muy frágil, como dicen, y se olvidan de las maravillas que el Señor
había hecho. Ellos reclamaban que no tenían pan, no tenían agua, que ya tenían fastidio de ese pan tan liviano. Cuando solamente ellos comieron el maná, no era un alimento que se podía ir a comprar, era un alimento preparado especialmente para ellos. El pueblo de Israel experimentó el desánimo y la murmuración, tanto así que le costó que la generación de Moisés no entrara a la tierra prometida. Y este pueblo muchas veces se desanimó, pero hubo una de ellas que fue más notoria que otras. Si pudiéramos nombrar algunas, este pueblo se desanimó al salir de Egipto, cuando quedaron acorralados entre el mar, el desierto y los soldados del faraón. Ahí se desanimaron y vemos cómo Dios abrió el mar rojo. Luego se desanimaron porque cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra, ellos contaron que habían gigantes en la tierra que fluía leche y miel. Entonces se desanimaron, y aún hombres de Dios durante la historia de la palabra del Señor, que eran fuertes, muy espirituales, también se desanimaron. Hombres usados por el Señor. Moisés se desanimó, Elías se desanimó. ¿Con qué frecuencia usted se desanima? ¿Es usted de los que se desanima frecuentemente? Si usted se desanima por el celo de las cosas del Señor, podemos estar justificados, porque tenemos que siempre hacer todo para el Señor, las cosas bien. Pero hay un desaliento, hay un desánimo que es de origen pecaminoso. Y este fue el que hizo el pueblo de Israel. Cuando nosotros tenemos ánimo, como decía anteriormente, trabajamos con esmero. Difícil es caminar en el Señor con desánimo. Y sabemos que el desánimo es la arma más utilizada por Satanás. ¿Cuántos hoy en día el pueblo del Señor, de diferentes iglesias, diferentes carteles? No miremos el cartel, sino que pensemos cuántos hijos de Dios están en sus hogares desanimados, no quieren congregarse, están desanimados, se molestaron por diferentes motivos. Pero mire las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel por esto, lo que sucedió. Por eso no espere que el Señor envíe un castigo, que el Señor pueda hablar duramente a su vida, sino que vuélvase al Señor. Que el Señor le pueda dar nuevo ánimo en esta noche. Muchas veces nos cansamos, nos agotamos, los pastores, los líderes se cansan, pero que nosotros como pueblo del Señor seamos como Aarón y Hur, levantando las manos del siervo, como le levantaron las manos a Moisés, y ahí sí ellos tenían la victoria. Hubieron hombres del Señor que se desanimaron, como decía, y aquí está Elías, cuando él fue huyendo de Jezabel y huyó de aquella ciudad después de aquella victoria que había tenido, y se sentó debajo de un enebro. Deseaba él morirse, pero ¿qué hizo Dios? Le levantó, dice, y le dio de comer, porque el largo camino le restaba. Usted puede ver esta historia en Primera de Reyes 19:45. También podemos recordar a Josué. También se desanimó cuando perdieron aquella batalla por el pecado de ese anatema en Josué 7:7. O cuando Nehemías reconstruía las murallas, dice que el pueblo estaba animado. Estaban construyendo las murallas y construyeron hasta la mitad porque se desanimaron. Porque vinieron el Sanbalat, Tobías, decía, y hubo murmuración y el pueblo se desanimó.
Que el Señor nos ayude. El cansancio, querido hermano, del alma o espiritual que sienta usted puede llegar en cualquier momento de nuestra vida. Quizás usted ya está desanimado o quizás tiene buen ánimo, pero que no seamos como el pueblo de Israel, que llegó a decir que nuestra alma tiene fastidio, decía, de este pan tan liviano. Si usted puede pensar por un momento en las áreas de su vida donde pudiera estar sintiendo usted un cansancio, o cuáles son las causas de su desánimo. Quizás usted no tiene deseo de leer la palabra del Señor, o no tiene tiempo, o no quiere tener tiempo a solas con el Señor. Y si nosotros no practicamos estas cosas, la oración, el buscar al Señor, el resultado es que el alma se fastidia, que quiere decir que llegamos a ver todo tan liviano, como el pueblo de Israel. Y cuando el alma está en esa condición, después todo nos parece mal, nos quejamos. Es que si voy a la iglesia, todo me sale mal. Es que ¿por qué Dios permite esto? O que nos quejamos porque Dios no nos responde. Y viene la queja por una y otra cosa. Pero ¿qué dice su palabra en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios sí responde, pero en su tiempo, no el nuestro. Muchas veces somos impacientes y queremos todo instantáneo, porque hoy en día está todo instantáneo. El almuerzo, el desayuno, lo que usted necesite está instantáneo, todo rápido. En un minuto usted calienta la comida en el microondas porque es todo rápido. Cuando hay fila, cuando usted va a hacer trámite y va a hacer fila, la gente se impacienta porque quiere que ojalá luego lo atiendan, porque ya el mundo no tiene paciencia, está impaciente. Pero que el Señor nos ayude. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa que creer que Él es el Hijo de Dios. Permanecer es hacer lo que Dios nos dice. Es seguir creyendo en el Evangelio. Si usted no lo ha recibido como su Salvador, ese es también usted debe de hacerlo. Aceptar al Señor como su único Salvador. Deleitarse en su palabra. Gozarnos. ¿Qué quiere decir deleitarse? Significa gozarnos, tener ánimo, que Él nos va a responder. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, cobre nuevo ánimo en el Señor. ¿Qué nos enseña su palabra en Eclesiastés 5:2? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces somos presurosos, somos apurados en hablar y en decir cosas o desear cosas en nuestro corazón. Pero nunca olvidarnos que Dios está en el cielo, nosotros en la tierra, y Él conoce todo. Por eso nos dice que no nos debemos de hacer presurosos con nuestra boca. El pueblo de Israel reclamaba por el pan, por el agua, por el calor, por el frío, porque caminaban por el desierto, porque estaban mejor en Egipto, porque querían llegar luego a la tierra prometida, porque había gigantes, porque había que pelear una guerra, y así podemos ver la historia de Israel, cómo reclamaba, cómo se
iban por otros dioses, después volvía al Señor y culpaban a Moisés porque él era su líder. Y así está la iglesia en la actualidad, desanimada ante el primer problema y no nos conformamos con nada. Por eso que el Señor nos ayude. Dice en su palabra en Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná. Ese era el alimento que ellos comían, el que el Señor les enviaba desde el cielo. Dice que era como la semilla del culantro blanco y su color como de hojuelas de miel. Este maná era el alimento más completo que ellos tenían. Los estudiosos en este tiempo han dicho que el maná que ellos recibían era un alimento completo para ellos, de vitaminas, los mantenía para esa travesía en el desierto. Porque dice, hay una enfermedad, decían los médicos, dicen que hay una enfermedad que cuando alguien está con los pies hinchados es por deficiencia, dice, de alimentos. Pero su palabra nos dice que aún, dice, ni siquiera sus pies se hincharon. ¿Por qué? Porque esas hojuelas de miel, ese maná que el Señor les entregaba, si ellos querían carne, el Señor les envió codornices. Dice que su ropa no se desgastó en los 40 años. Dice que sus pies no se hincharon, sus sandalias no se desgastaron. Y aún así no estaban conformes. El Señor les entregó todo lo que ellos necesitaban y no estaban conformes. Por eso hoy en día el mundo, los hijos de Dios, están como el pueblo de Israel. No nos conformamos, queremos más. El Señor nos entrega todo lo que tenemos, nos ha dado el Señor, y aún así no nos conformamos. Por eso el Señor dice en su palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted quiere leer lo que pasó con el pueblo de Israel, puede leer Deuteronomio 8, y ahí sale que sus pies no se hincharon, porque Dios les entregó ese alimento. Quizás eran unas hojuelas tan pequeñitas que con eso podían hacer pan y comer ellos. Y aún así ellos querían más, porque se hastiaron de ese pan tan liviano, porque ellos querían algo más, siendo que en Egipto ellos eran pobres porque eran esclavos. Querían carne, el Señor les envió carne. Querían agua, salió agua de la peña. Pero aún con todo eso el pueblo no se conformaba. Dice en el verso 6 y verso 7, y Jehová dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí el pueblo reconoció que había pecado contra el Señor y contra Moisés. Hoy en día muchos tienen, o tenemos mejor dicho, porque esta palabra es para todos, para mí y para usted. Hay un problema hoy en los hijos de Dios, que muchas veces no reconocemos nuestra verdadera condición. Creemos que estamos bien, así como lo creía Sansón. Pero cuando se dio cuenta, Dios ya no estaba con él. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos, antes de predicarle a otros que reconozcan sus pecados, nosotros debemos, como se dice un dicho, partir por casa, y nosotros debemos de reconocer nuestros pecados. Porque el que estemos en una iglesia, el que estemos sirviendo al Señor, no nos hace libre de pecado. Nosotros pecamos diariamente, pero debemos de ir a las plantas del Señor, pedir perdón al Señor, que nos limpie, apartarnos. Dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, nunca olvidarnos de los textos completos, porque dice el que
el que reconoce sus pecados pero se aparta, dice que alcanzará misericordia. Si usted confiesa su pecado, pero no se aparta, no queda en nada. Dice su palabra que debe apartarse. Dios envió serpientes ardientes, cuyo veneno era tan mortífero que murió mucho pueblo de Israel. Sabemos que eran miles y miles del pueblo de Israel, pero a través de este castigo que envió el Señor por este pueblo que habló mal, vinieron estas serpientes ardientes. Y estas serpientes, podemos nosotros, si usted investiga, es un intenso dolor que producía a sus víctimas. Ni el mejor antídoto, remedio, medicamento contra ese veneno iba a quitar ese dolor, porque era enviado por Dios. Y solamente el Señor solamente Él podía detener esa mortandad. Solamente Él tenía el antídoto o el remedio para curarlos. La serpiente ha sido un símbolo de pecado. Si usted se recuerda, el pecado se introdujo en el mundo cuando Satanás usó el cuerpo de una serpiente en el jardín del Edén. Y hoy en día el pecado sigue matando a mucha gente. La murmuración es un rechazo contra Dios. Que el Señor nos ayude para que no murmuremos. Porque el Señor en su palabra nos enseña qué consecuencias tuvo la hermana de Moisés por haber murmurado de él. Le dio lepra. Quizás a usted no le va a dar lepra, pero sí es importante no murmurar, porque su palabra nos habla. Su palabra nos enseña. El Señor nos dice en Santiago capítulo 1, verso 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened sumo gozo. ¿Cómo podemos nosotros tener gozo en la prueba? Pero eso dice el Señor, que gocémonos, porque la prueba produce paciencia. Que el Señor nos bendiga. Dice que el pueblo de Israel estaba enfermando, estaba muriendo. No había un hospital cerca. No había doctores, no había medicina. ¿Cómo tratar a todos los que estaban siendo mordidos por estas serpientes? Y aún si hubiesen habido médicos o medicamentos, no hubiese alcanzado para poder atender a todos. Cuando usted es mordido por una serpiente venenosa, quizás usted lo ha visto en la televisión, pero cuando alguien es mordido por una serpiente venenosa, solo hay dos cosas que usted puede hacer. O se sienta y espera morir, o se levanta y hace algo al respecto. Los israelitas decidieron hacer algo. Ellos decidieron ir y decir: Moisés, hemos pecado contra el Señor y contra ti. Ora para que el Señor nos ayude. Ellos hicieron 3 cosas, y estas 3 cosas son las que debemos de nosotros, los que lo van a servir a nosotros para ser curados de la mordedura del pecado. Primero, debemos de estar convencidos. Porque el pueblo le dijo, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Estaban convencidos que habían pecado. Luego, confesar. El pueblo llegó a decir: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Debemos de hacer una confesión, pero completa. No solamente una parte. Ellos pecaron contra el Señor y contra el siervo que estaba delante del pueblo. Luego ellos clamaron por ayuda. Ellos dijeron: ora al Señor para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Israel una y otra vez demandó la intercesión de su líder, después de haber pecado contra Dios, porque ellos sabían que Moisés era el único a quien Dios podía oír. Pero hoy sabemos que todos podemos ir a las plantas del Señor y Él nos oye. Pero en ese tiempo Moisés podía hablar ahí, interceder. Hoy día quien intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver a Moisés como la figura de Cristo. La confesión que nosotros hacemos a Dios debe de tener un respaldo del mediador eterno. En Juan capítulo 6, verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es nuestro pan de vida. Solamente el Señor puede saciar nuestra vida. Podemos buscar saciarnos con otras cosas, pero nada nos va a llenar, porque solamente el Señor llena nuestra vida, solamente el Señor llena nuestro corazón. En Él estamos nosotros satisfechos. En el mundo buscaremos, pero nunca vamos a estar satisfechos. En el verso siguiente, verso 8 y 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso aquí viene la respuesta de Dios para sanar al herido. La podemos ver en los versículos que acabamos de leer. Aquí vemos la manifestación de la gracia de Dios. El mismo instrumento que usó para castigarles ahora lo usa para salvarles. El pueblo estaba herido por la mordedura, pero debían de poner su fe en aquella serpiente que iba a ser levantada. Esa era su salvación. En Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Comparemos la dolencia de ellos con la nuestra. Medite. El pecado nos muerde como una serpiente venenosa. Ahora, compare la aplicación del remedio de ellos y el nuestro. Ellos miraron aquella serpiente de bronce y vivieron. Y nosotros, si creemos, también viviremos, dice su palabra. Ellos miraron la serpiente y fueron sanados. Nosotros por fe miramos a Cristo y somos sanados. Esto es la gracia que nos da Dios al pecador que se arrepiente. Y dice: al momento cuando el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, muchos se burlaron, muchos lo ofendieron y regresaron a sus casas después de haber visto aquella ejecución, porque era algo normal. Pero sin embargo, hubieron otros que vieron a Jesús allí levantado y tuvieron que decir: verdaderamente era hijo de Dios. La historia se ha dividido en dos partes después de que Jesús fue levantado, ya que a partir de allí los hombres que miran la cruz y la rechazan son los que miran la cruz con fe y son sanados. Están los que miran la cruz y rechazan. Hay otros que miran con fe y son sanados. Por eso no rechace al Señor. Cuando nosotros vemos esa serpiente levantada por Moisés, podemos saber que ahí estaba escondida la más grande salvación de la humanidad.
Simplemente podemos decir que lo que hace el Señor, todo lo que hace Dios, tiene sentido y será siempre para bendición de nuestra vida. La condición para ser sanado, para ese pueblo ser sanado, era mirar la serpiente de bronce. Dios pudo haber enviado del cielo una medicina, así como lo hizo con el maná y las codornices. Pero no fue así. Él ordenó que Moisés hiciera una serpiente de bronce, no para ser adorada, sino para ser sanados. Por eso el remedio a la mordedura de aquella serpiente del pecado es una mirada de fe. El que miraba a aquella serpiente era sanado y podía vivir, y el que no, moría. Si nosotros miramos por fe al Señor, tenemos vida eterna. Nosotros dice que no andamos por vista, andamos por fe. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida. La muerte, por la mordedura de la serpiente del pecado, ya no reina más, por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Por esa serpiente de bronce que fue levantada en una asta. Dios nunca nos va a poner dos opciones cuando se trata de salvar al hombre, porque solamente hay un solo Salvador. Lo vemos en Hechos 4:12 cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya para ir terminando, recién leía Juan 3:14, cuando decía: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Lo leemos en la calle este texto. Dice: y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, dice el Señor, nos da la vida eterna. El maná que Dios preparó para su pueblo por 40 años tuvo que ser el alimento mejor elaborado que nadie haya comido, porque fue preparado por Dios con lo necesario para su vida, para pasar ese tiempo en el desierto. Pero sin embargo ellos sintieron fastidio de esa comida, querían otra cosa. Pero Israel tuvo que sufrir este castigo del Señor, porque cuando una serpiente muerde, dice que ese veneno como que le quema la piel. Que el Señor nos ayude. Y aquí decían que eran serpientes ardientes, o sea que podían ser serpientes muy venenosas, que en 1 o 2 días podía morir la persona, o en el instante. Que el Señor nos ayude. Solamente en el Señor nosotros podemos tener vida eterna. Solamente en Él nosotros podemos ser salvos. El menosprecio por el maná fue un rechazo anticipado al Mesías, puesto que Cristo es el maná que descendió del cielo. Y esta serpiente que fue levantada como sanidad para los heridos también es la figura de Cristo, porque el alma de un creyente no debe cansarse ni fastidiarse por la comida. Por eso Jesús nos dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es su decisión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Que el Señor les bendiga, el Señor bendiga su palabra. Hasta aquí ha sido su palabra y vamos a orar al Señor para que podamos nosotros
pensar. Y si estamos desanimados, podamos nosotros pedir al Señor nuevo ánimo, que saque todo lo que hay en nuestro corazón que está entorpeciendo que nosotros nos levantemos. Amén. Oremos al Señor por su palabra. Padre amado celestial, gracias te damos, Señor amado, por su palabra. Gracias te damos por esta enseñanza, Dios mío, que ha sido impartida. Dios mío, ayúdanos, Dios mío, en este tiempo de desánimo, Señor amado. Solamente usted conoce las vidas de los que están escuchando. Solamente usted conoce mi vida. Y si estamos pasando por un momento de desánimo, usted en esta hora puede animarnos, Dios mío. Usted pueda, Señor, fortalecernos. Usted pueda sacar todo lo que está en nuestra vida, Señor amado, y que está entorpeciendo que nosotros, Dios mío, podamos trabajar, podamos seguir caminando, Dios mío, en su obra. Señor amado, levántenos, Señor, anímelos, para que puedan, Dios mío, buscar, Señor, su rostro antes que sea demasiado tarde. Su palabra, Dios mío, se cumple, pero hay muchos que están desanimados, hay muchos que están cansados, Señor amado. Renueva su fuerza a los líderes, Dios mío, a los pastores, Dios mío, a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros, para poder nosotros seguir trabajando en su obra. Señor amado, reconocemos que en ningún otro hay salvación. Señor, reconocemos que solamente en usted podemos nosotros ser salvos. Gracias, Dios mío, por esa sanidad que trae a nuestra vida. Dios mío, si hay alguno que está desanimado, hay alguno que está ahí a punto, Dios mío, está pensando si seguir en sus caminos o seguir al mundo, usted pueda traer esa mirada de fe, como lo hizo con el pueblo de Israel, para que ellos puedan mirarle, Dios mío, y recibir aquella sanidad de su alma. Para que, Señor amado, usted pueda sacar esa raíz de amargura, esa tristeza, ese enojo, para que ellos puedan, Señor, mirarle, Dios mío, porque dice su palabra que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Pero muchas veces, Dios mío, miramos al que está al frente, miramos, Señor amado, sus defectos, Dios mío, lo que no nos gusta. Pero, Dios mío, oramos para que, Señor, esas palabras, esos pensamientos, esos deseos de nuestra vida salgan, Señor amado. Pueda salir todo lo que empaña tu gloria. Dios mío, gracias te damos por su palabra, por este alimento, Dios mío, este maná a nuestra vida. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora, por cada uno de los que están en sintonía, los que escucharán, Dios mío, después de este programa. Usted pueda bendecirle doblemente su vida. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.